¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Cuando las películas y los programas de televisión se basan en la coincidencia para impulsar la historia, puede ser un pecado imperdonable. Nada te recuerda que estás viendo una obra de ficción como un conjunto de coincidencias aparentemente imposibles que se alinean con tanta precisión que todo se siente como un montaje de un mal escritor. Lo bueno es que la vida real no funciona así, ¿verdad? Bueno, a veces lo hace pero tan bien que parece que la vida fue escrita por un pésimo escritor de ciencia ficción. Así que veamos 6 extrañas coincidencias que te darán escalofríos. Número 1. Una historia de Edgar Allan Poe se vuelve real 46 años después. Si tuvieras que nombrar qué obra de un autor te gustaría que cobrara vida, probablemente no elegirías una de Edgar Allan Poe. Su única novela de larga duración es la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket, y aquí está la esencia de la historia. Pym está de polizonte en un barco ballenero, pero las cosas comienzan a ir mal y la tripulación se amotina. Casi todo el mundo muere, pero eso no es todo. Poco después comienza una tormenta y el resto de la tripulación queda a la deriva. Atrapan, matan y comen a una tortuga, pero no es suficiente. Así que sacan pajitas para ver a quién se van a comer para poder sobrevivir. Y el desafortunado que saca la pajita más corta es un amotinado llamado Richard Parker. Así que es asesinado, comido y finalmente rescatan a la tripulación restante. Esta historia se publicó en 1838 y en 1884 un barco llamado Mignonette partió de Inglaterra hacia Australia. No hubo un motín, pero el barco fue golpeado por tormentas cerca de la costa de África. Los 4 hombres quedaron a la deriva en un bote sin comida ni agua, pero lograron atrapar, matar y comerse una tortuga. ¿Empieza a sonar familiar? Hambrientos, decidieron que uno de ellos tenía que morir para que el resto pudiera vivir, y eligieron al más joven entre ellos, principalmente porque de todos modos estaba enfermo por beber agua de mar y no tenía familia con la cual regresar. Murió, fue devorado y los demás fueron rescatados 4 días después, aún masticando lo que quedaba del cuerpo. Su nombre, Richard Parker. Número 2. Gemelos idénticos, mismo camino. Los gemelos comparten un vínculo que es bastante misterioso para el resto de nosotros. O cuando menos eso es lo que dicen muchos gemelos. Para bien o para mal, en 2002, 2 hermanos gemelos de 70 años murieron con 2 horas de diferencia, y esa no es la parte realmente inquietante. El primer hermano iba en bicicleta por una carretera al norte de Helsinki cuando un camión lo atropelló y lo mató. Antes incluso de que se informara a la familia de su muerte, el segundo hermano también murió. Iba en bicicleta cuando lo atropelló un camión y lo mató. Los accidentes ocurrieron en la misma carretera a menos de 1 milla de distancia. Y la BBC citó a uno de los oficiales de policía finlandés involucrados en los casos diciendo: "Esto es simplemente una coincidencia histórica. Aunque la carretera es muy transitada, los accidentes no ocurren todos los días. Me puso los pelos de punta cuando escuché que los 2 eran hermanos y gemelos idénticos. Me vino a la mente que tal vez alguien de arriba tenía algo que decir con todo esto". Número 3. La revelación accidental de los nombres en clave del día D. Leonard Dow era un tipo normal con un trabajo normal. Era el director de la escuela Strand en Surrey y tenía uno de los pasatiempos aparentemente más inofensivos de todos los tiempos. Le gustaban los crucigramas. Tanto que los había estado escribiendo para The Telegraph desde que comenzaron a publicarlos en 1925. Sin embargo, en junio de 1944 estaba en el trabajo cuando se detuvo un automóvil de aspecto muy oficial de agentes del MI5, el Servicio de Inteligencia del Reino Unido. Lo escoltaron fuera del edificio. Regresó unos días después negándose a decir una sola palabra sobre lo sucedido. No fue hasta 1958 que se le permitió contar su versión de los hechos. El momento en el que el MI5 llamó a su puerta justo antes del día D, todos estaban nerviosos. Así que cuando un oficial del MI5 intentaba distraerse de los problemas del mundo resolviendo un pequeño crucigrama, se preocupó cuando empezó a encontrar palabras como Utah, Overlord, Juno, Omaha, Neptuno y Mulberry en el rompecabezas. Porque eran palabras clave para varias partes del plan del día D, y estaban en lo cierto. Resultó que Dow escribió su crucigrama dando a sus estudiantes diseños en blanco, pidiéndoles que completaran las palabras y luego escribiendo las pistas al final. Desafortunadamente para él, los chicos habían estado pasando el rato con algunos soldados apostados cerca y habían escrito algunas de las palabras geniales que habían escuchado. Ni modo.
Número 4. Prediciendo el Titanic. Un barco insumergible, descrito como la nave más grande a flote y la mayor de las obras de los hombres. Un alcohólico en recuperación por capitán, una colisión con un iceberg y una pérdida catastrófica de vidas. Lo más interesante es que no estamos hablando del hundimiento del Titanic, estamos hablando del hundimiento del Titán, y sucedió en una novela de 1898 de Morgan Robertson llamada Futility. De hecho, había tantas similitudes que Robertson tuvo que insistir que no era un clarividente. Y aunque eso es ciertamente espeluznante, todavía no hemos terminado. El Titanic se hundió en 1912 y fue noticia en todo el mundo. Al mismo tiempo que el Titanic se embarcaba en su desafortunado viaje, Popular Mechanics publicó un cuento de Thornton Jenkins Haynes bajo el seudónimo de Maine-Claude Garnett, y la historia trataba de un transatlántico de lujo de 800 pies que chocó con un iceberg mientras navegaba por el Atlántico Norte a una velocidad de 22.5 nudos. Las bajas eran elevadas porque no había suficientes botes salvavidas. La noticia del Titanic, un transatlántico de 882 pies que chocó con su iceberg a 22.5 nudos, apareció junto al relato ficticio. Y todavía no he terminado. 26 años antes del hundimiento del Titanic, el periodista británico W.T. Stead publicó la ficción The Sinking of a Mother Liner. Este barco navegaba de Liverpool a la ciudad de Nueva York cuando se hundió, y nuevamente las bajas fueron altas debido a la cantidad insuficiente de botes salvavidas. Número 5. La matrícula del automóvil que inició la Primera Guerra Mundial. En caso de que te hayas quedado dormido durante ese día en la clase de historia, donde hablaron de la Primera Guerra Mundial, aquí te va un breve resumen. Uno de los principales eventos que condujeron al inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand. Es uno de los eventos que se han vuelto tan míticos que han surgido muchos rumores en torno a él, como la idea de que en 1913 mató un ciervo blanco y fue blanco de una maldición legendaria que decía que su propia vida estaba perdida. No suena a algo realista. Pero dado que mantuvo registros de sus muertes de caza y había terminado con la vida de 272.439 animales, la madre naturaleza tal vez quería sentarse a charlar un poco con él. Sin embargo, una de las extrañas coincidencias que es absolutamente cierta es sobre su automóvil, el cual era un doble Phaeton de Graf Stift, y aunque se rumoreaba que no era el coche maldito de la muerte, tenía un mensaje extraño. El automóvil terminó en el imposible de pronunciar Museo de Hargenstützli, que de todos modos aquí se lo voy a poner porque la neta sí está muy difícil, que está en Viena, donde permaneció durante casi 2 décadas antes de que un turista británico señalara el extraño significado de la matrícula. La placa, que no ha sido reemplazada y se puede ver en las fotografías del asesinato, dice A111-118, como en armisticio 11 de noviembre 18. La famosa fecha del acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Número 6. Violet Jessop, sobreviviente de 3 tragedias de la White Star Line. A principios del siglo XX, la White Star Line fue uno de los principales constructores de barcos, y 3 de los mejores y más grandes fueron el Olympic, el Titanic y el Britannic. Así que conocemos la mayor parte de la historia. Pero curiosamente, una mujer estaba a bordo de cada uno de ellos. Su nombre era Violet Jessop y era una enfermera irlandesa, aunque de origen argentino. Comenzó en 1911 cuando estaba a bordo del Olympic, cuando este chocó con el HMS Hawke, y el Olympic no se hundió, por lo cual los amigos de Jessop la convencieron de que pasaría uno de los mejores momentos de su vida trabajando en el Titanic. Fue una de las sobrevivientes sacadas de las aguas heladas del Atlántico por el Carpathia. Parecía que la vida claramente intentaba enviarle un mensaje. Aún así regresó al mar para servir en el Britannic de White Star, que fue reclutado como barco hospital durante la Primera Guerra Mundial. Este barco chocó contra una mina y Jessop se encontró de nuevo camino a los botes salvavidas. Pero esta vez, sin embargo, ese bote salvavidas fue arrastrado hacia el barco que se hundía por las hélices del mismo. Al ver otros botes salvavidas desafortunados y sus pasajeros cortados en pedazos por las hélices, saltó golpeándose la cabeza con tanta fuerza que tendría dolores de cabeza por el resto de su vida.
Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.